La vida de María cambió para siempre en un solo gesto de bondad. Le dio su almuerzo a un hombre sin hogar. Pero lo que parecía ser un acto simple, pronto desataría una serie de eventos que pondría a su familia en el centro de una inesperada investigación policial. ¿Por qué la policía busca a este hombre? ¿Qué conexión tiene con su hija? A medida que la familia se ve envuelta en un misterio más grande de lo que imaginaban, el miedo y la desconfianza comienzan a llenar su hogar. Lo que empezó como un gesto de bondad se convierte en una batalla por la verdad. ¿Cómo terminará todo esto? Descúbrelo en esta historia llena de giros inesperados, suspenso y una lección que cambiará sus vidas para siempre. El aire de la mañana tenía un toque frío, ese que anuncia la cercanía del invierno. María ajustó su bufanda alrededor del cuello mientras caminaba hacia la escuela. Era una rutina diaria que hacía sola desde hacía unos meses, cuando sus padres decidieron que ya era lo suficientemente responsable para recorrer esas pocas cuadras sin compañía. Con su mochila balanceándose en la espalda y la lonchera en la mano, la niña de 10 años avanzaba con paso ligero, canturreando una canción que había escuchado en casa. Siempre pasaba por las mismas calles, con sus fachadas desgastadas, el crujido de puertas oxidadas y el murmullo de los vecinos que se saludaban al inicio del día. A unas cuadras de la escuela, notó algo que nunca había visto antes. Un hombre sentado junto a un poste de luz, envuelto en una manta vieja y descolorida. Su cabello desordenado y las líneas de su rostro delataban una vida dura. Frente a él, un pequeño carrito de supermercado lleno de bolsas y objetos variados parecía ser todo lo que poseía. María se detuvo por un momento, sin saber qué hacer. Desde pequeña, sus padres le habían enseñado a ser amable con los demás, pero también le habían advertido que no hablara con extraños. Sin embargo, algo en la mirada del hombre capturó su atención. No era solo cansancio, había algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. El hombre la notó observándolo y trató de sonreír, pero lo único que logró fue un gesto débil que mostraba más tristeza que alegría. María sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo demasiado, abrió su lonchera y sacó el sándwich que su madre había preparado esa mañana. «Tome, ¿es para usted?», dijo, extendiendo la mano con timidez. El hombre la miró sorprendido. «¿Estás segura?», preguntó con voz rasposa. María asintió. «Mi mamá siempre dice que la comida sabe mejor cuando se comparte». El hombre tomó el sándwich con cuidado, como si fuera un objeto frágil. «Gracias, niña. Eres muy amable», respondió, con una sonrisa que ahora parecía más genuina. María se sintió feliz al ver que su pequeño gesto había marcado una diferencia, aunque fuera por un instante. Antes de que pudiera decir algo más, escuchó el timbre de la escuela a lo lejos. «¡Debo irme!», exclamó, ajustándose la mochila y echando a correr. Cuando llegó a la puerta de la escuela, aún sentía el calor en el pecho que le había dejado el agradecimiento de aquel hombre. Pero conforme avanzaba el día, esa sensación fue sustituida por algo más. No podía dejar de pensar en él. ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo había llegado a esa situación? Esa tarde, al regresar a casa, María pensó en contarle a su madre, Sofía, sobre lo que había hecho. Pero cuando llegó, Sofía estaba ocupada preparando la cena, y su padre, Pedro, discutía sobre las cuentas del mes. Decidió que era mejor no interrumpir. Después de todo, no parecía algo tan importante. Esa noche, mientras estaba en la cama, el rostro del hombre volvió a su mente. Su mirada cansada, su sonrisa débil, sus manos temblorosas al tomar el sándwich. Algo en él la había inquietado, pero no sabía exactamente qué. Cerró los ojos, tratando de despejar su mente. En algún lugar de la ciudad, Joaquín, el hombre sin hogar, se acomodaba en su rincón habitual bajo un puente. A pesar de las dificultades que enfrentaba, esa noche tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La bondad de aquella niña
lo había conmovido más de lo que podría expresar. Mientras mordía el sándwich, se preguntaba si algún día podría devolverle el gesto de alguna manera. Sin que ninguno de los dos lo supiera, aquel pequeño acto de bondad sería el inicio de una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer en casa de María siempre era tranquilo. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el sonido de los cubiertos mientras Sofía preparaba el desayuno. Pedro hojeaba el periódico, como hacía cada mañana, revisando las noticias locales. María, sentada en la mesa, comía su cereal distraída, aún pensando en el hombre al que le había dado su almuerzo el día anterior. La rutina matutina transcurría como de costumbre hasta que un fuerte golpe en la puerta interrumpió el ambiente sereno. Pedro se levantó extrañado y abrió. 2 policías de uniforme estaban parados frente a la casa, uno de ellos con un gesto serio y una libreta en mano. «Buenos días, señor. Lamentamos molestarlo a esta hora, pero estamos realizando una investigación en el vecindario. ¿Podemos pasar?», preguntó el oficial con voz firme. Pedro, desconcertado, asintió y los invitó a entrar. María sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba a los policías entrar en la sala. Su madre se limpió las manos con el delantal y salió de la cocina para unirse a ellos. «¿De qué se trata?», preguntó Sofía, tratando de mantener la calma. «Estamos buscando información sobre un hombre sin hogar que fue visto cerca de la escuela primaria de su hija. Su nombre es Joaquín. Creemos que podría estar relacionado con un incidente reciente». El policía sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. María reconoció de inmediato al hombre, pero desvió la mirada. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y culpa. Pedro tomó la foto, observándola detenidamente. «No lo hemos visto», dijo Pedro con seguridad, devolviendo la fotografía. «¿Estás seguro?», insistió el otro policía, clavando la mirada en Pedro y luego en Sofía. María, sentada cerca, sintió cómo el rostro se le encendía de calor. Se removió en su asiento, sin atreverse a mirar a los oficiales. Uno de ellos notó su incomodidad y le dirigió una sonrisa tranquilizadora, aunque su tono era inquisitivo. «¿Tú lo has visto, pequeña? ¿Quizás ayer, camino a la escuela?». María abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Tragó saliva y negó con la cabeza rápidamente. El policía no pareció convencido. «Está bien, no tienes que tener miedo. No es nada malo. Solo queremos ayudar a este hombre y asegurarnos de que todo esté bien». Sofía notó la incomodidad de su hija y decidió intervenir. «Mi hija no sabe nada. Es solo una niña. Seguro que está confundida con todo esto». El policía asintió, pero insistió. «Entendemos, señora. Sin embargo, necesitamos confirmar su ruta a la escuela y cualquier detalle que pueda ayudarnos». «María no tiene nada que ver con esto. No es necesario que hable más del tema», dijo Pedro, ahora más firme. El otro oficial, más experimentado, percibió la tensión y cambió de estrategia. «Entendemos, señor, pero su hija es la única que recorre esas calles a diario. Solo necesitamos unos minutos con ella». Sofía dio un paso adelante. «Si tienen algo que preguntar, lo harán conmigo presente. No voy a dejar que mi hija se sienta intimidada». Los policías intercambiaron miradas. Finalmente, accedieron. Sofía se sentó junto a María y le acarició la mano mientras los oficiales hacían preguntas más detalladas. «María, ¿notaste algo inusual en tu camino a la escuela ayer?». María dudó. Pensó en mentir, pero las palabras no salían. Finalmente, dijo con voz baja. «Vi a un hombre sentado cerca del poste de luz, pero no hice nada». «¿Estás segura de que no hablaste con él? ¿Ni siquiera un saludo?». María negó con la cabeza, aunque sintió que el peso de su mentira se hacía más grande. Los policías notaron su nerviosismo, pero no insistieron. Después de unos minutos, los oficiales se pusieron de pie. «Gracias por su tiempo. Si recuerdan algo más,
no duden en llamarnos, dijo uno, dejando una tarjeta sobre la mesa. Cuando los policías se marcharon, Sofía cerró la puerta y se volvió hacia María. «¿Qué está pasando, hija?», preguntó con un tono preocupado. María bajó la mirada. «Nada, mamá, solo vi a ese hombre, pero no hice nada». Pedro frunció el ceño, sospechando que había más detrás de la actitud de su hija. «No entiendo por qué tanto alboroto por un hombre sin hogar», dijo Pedro, cruzando los brazos. «Parece que la policía no tiene nada mejor que hacer». Sofía, en cambio, no podía ignorar su intuición. Algo en la forma en que los oficiales hablaron, combinado con el nerviosismo de María, no le daba buena espina. Decidió que, al día siguiente, acompañaría a su hija a la escuela para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa noche, mientras María se acostaba, no podía dejar de pensar en Joaquín. Las palabras de los policías resonaban en su mente. «Queremos ayudar a este hombre». Se preguntaba si realmente era cierto o si había algo más detrás de todo. Si estás disfrutando de esta historia tanto como nosotros, no te vayas todavía. Lo que está por venir es emocionante. Cada momento está lleno de giros inesperados, secretos por descubrir y un misterio que solo podrás resolver al final. Así que, si quieres saber qué sucederá con María y su familia, qué conexión tiene este hombre sin hogar con la policía y cómo todo esto cambiará sus vidas, quédate con nosotros hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Sigue con nosotros y acompáñanos hasta el desenlace de esta increíble aventura. Al otro lado de la ciudad, Joaquín se acurrucaba bajo un puente, observando las luces distantes de los autos. Recordaba el gesto amable de María y se preguntaba si, sin querer, había puesto a la niña en problemas. La mañana siguiente comenzó con una calma engañosa en casa de los Hernández. Sin embargo, debajo de la rutina habitual, había una corriente de tensión que ninguno mencionaba en voz alta. Pedro salió temprano para ir al trabajo, pero no sin lanzar un último comentario preocupado sobre la visita de la policía. María, en cambio, estaba más callada de lo habitual, y Sofía no pudo evitar notar el nerviosismo de su hija. «Hoy te acompaño a la escuela», anunció Sofía mientras ayudaba a María a ponerse su chaqueta. «Pero mamá, no es necesario», respondió María, intentando sonar despreocupada. «Insisto, después de lo de ayer, prefiero asegurarme de que todo esté en orden», dijo Sofía con un tono que no admitía discusión. María asintió con resignación y con su mochila al hombro salió de casa seguida por su madre. El aire de la mañana estaba fresco y el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios del vecindario. El camino a la escuela, que normalmente era un trayecto tranquilo para María, se sintió diferente bajo la atenta mirada de su madre. Sofía observaba todo a su alrededor con más detalle del habitual. Las casas del barrio, con sus fachadas algo desgastadas, parecían guardar secretos. Algunos vecinos estaban en sus puertas o ventanas, y aunque era algo común, Sofía sintió que sus miradas duraban un segundo más de lo necesario. Cuando llegaron al cruce donde María había dicho que vio al hombre sin hogar, Sofía disminuyó el paso. «¿Aquí es donde viste a Joaquín?», preguntó Sofía sin rodeos. María dudó un momento antes de asentir. «Sí, estaba ahí, cerca de ese poste de luz». Sofía miró a su alrededor. Había un pequeño espacio entre dos edificios donde alguien podría haberse sentado. En el suelo, junto al bordillo, notó algo que llamó su atención: un cuaderno viejo, con la portada manchada y desgastada por el uso. Se agachó y lo recogió. «¿Es tuyo?», preguntó, mostrándoselo a María. María negó rápidamente con la cabeza. «No, nunca lo había visto». Sofía lo abrió con cuidado, revisando las páginas. Estaban llenas de garabatos y dibujos, algunos tan desordenados que era difícil entender qué representaban. Pero lo que más le llamó la atención fue una serie de palabras escritas con letras grandes y temblorosas en una página.
no confiar, observan. El mensaje hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. Cerró el cuaderno y decidió guardarlo en su bolso, pensando que Pedro debería verlo más tarde. «Sigamos», dijo, tratando de no alarmar a María. El resto del trayecto transcurrió en silencio, aunque Sofía no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observadas. Al llegar a la puerta de la escuela, Sofía se detuvo y tomó a María por los hombros. «Necesito que me digas la verdad, hija. Ayer, cuando viste a ese hombre, ¿le hablaste?» María bajó la mirada, nerviosa. «Mamá, yo le di mi almuerzo. Parecía tan hambriento y triste. Solo quería ayudarlo». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Por un lado, estaba orgullosa de la bondad de su hija. Por otro, no podía ignorar la preocupación que la había estado invadiendo desde la llegada de la policía. «María, sé que querías hacer algo bueno, pero no siempre sabemos quiénes son las personas que encontramos en la calle. Este hombre, Joaquín, la policía lo está buscando, y no sabemos por qué. Él no es malo, mamá», insistió María, con los ojos llenos de lágrimas. «Me dio las gracias, fue amable». Sofía suspiró, tratando de consolar a su hija sin mostrar demasiado de su propia preocupación. «No digo que sea malo, cariño, solo que no sabemos nada de él, y si la policía lo está buscando, puede ser por algo serio. Por favor, prométeme que no te acercarás a ningún desconocido sin decírmelo primero». María asintió, aunque aún parecía angustiada. Sofía la abrazó y la vio entrar al edificio escolar. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, decidió quedarse cerca un rato más, observando a los otros padres y niños que llegaban. Algo en el ambiente seguía sintiéndose fuera de lugar. Mientras caminaba por los alrededores de la escuela, volvió al lugar donde encontró el cuaderno. Miró detenidamente las paredes de los edificios cercanos y notó que una de ellas tenía marcas recientes, como si alguien hubiera intentado escribir algo y luego lo hubiera borrado apresuradamente. Aunque no podía entender qué decía, las líneas irregulares y borrosas la inquietaron aún más. Cuando finalmente regresó a casa, Sofía colocó el cuaderno sobre la mesa del comedor y esperó a que Pedro llegara del trabajo. Pasó el resto del día tratando de concentrarse en las tareas del hogar, pero no podía evitar que su mente volviera al mensaje escrito en esas páginas. Esa noche, cuando Pedro regresó, Sofía le contó todo lo que había ocurrido. Le mostró el cuaderno y le habló de la confesión de María. Pedro frunció el ceño mientras revisaba las páginas. «Esto no tiene sentido», dijo, cerrando el cuaderno con un chasquido. «No podemos sacar conclusiones por un mensaje escrito en un cuaderno viejo. Tal vez ni siquiera sea de Joaquín». «Tal vez, pero algo no está bien, Pedro. Lo siento en el aire. Tenemos que ser cuidadosos». Pedro asintió, aunque parecía menos convencido. Decidieron no contarle nada más a María, al menos por ahora, para no preocuparla. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Sofía se quedó despierta en la cama, mirando el techo. El rostro de Joaquín, tal como lo había descrito María, aparecía en su mente. No podía evitar preguntarse quién era realmente y por qué parecía haber dejado una sombra de inquietud en sus vidas. La tensión en casa de los Hernández era palpable. Pedro, sentado en el comedor con el cuaderno viejo frente a él, repasaba las palabras escritas mientras Sofía intentaba distraerse preparando el almuerzo. Desde el incidente con la policía, Pedro no había podido quitarse de la cabeza la imagen de los oficiales preguntando por Joaquín. Había algo extraño en todo el asunto, algo que no lograba comprender. «No puedo quedarme de brazos cruzados, Sofía», dijo Pedro finalmente, cerrando el cuaderno con un golpe. «Necesito saber qué está pasando». Sofía dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y lo miró fijamente. «¿Qué piensas hacer?» «Voy a salir a buscarlo. Tal vez alguien en el vecindario lo haya visto. No podemos seguir así, con la policía rondando y María preocupada». «¿Y si te metes en problemas?», preguntó Sofía, con el ceño fruncido.
No voy a meterme en problemas. Solo quiero hablar con ese hombre, entender qué está pasando. Pedro salió de casa poco después del almuerzo, dejando a Sofía con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que una vez que Pedro tomaba una decisión, era difícil hacerlo cambiar de parecer. El vecindario estaba tranquilo a esa hora del día, pero Pedro notó que algunos vecinos lo miraban con curiosidad mientras caminaba. Habló con varios de ellos, describiendo a Joaquín, pero las respuestas eran vagas o negativas. Nadie parecía saber mucho sobre él, o al menos no querían compartirlo. Finalmente, llegó al pequeño parque del barrio, un espacio descuidado con bancos oxidados y árboles que apenas daban sombra. Pedro había oído que algunas personas sin hogar solían refugiarse allí. Caminó despacio, inspeccionando cada rincón, hasta que lo vio. Joaquín estaba sentado en un banco al fondo del parque, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. Llevaba la misma ropa que María había descrito, una chaqueta raída y pantalones manchados. Parecía aún más deteriorado que en la foto que los policías habían mostrado. «¿Joaquín?», dijo Pedro, acercándose con cautela. El hombre levantó la mirada, y Pedro notó el cansancio y la tristeza en sus ojos. «¿Quién pregunta?», respondió Joaquín con voz ronca. «Mi nombre es Pedro. Soy el padre de una niña, María, que te dio su almuerzo el otro día». Joaquín parpadeó, sorprendido, y luego asintió lentamente. «Ah, la niña... Sí, recuerdo. Fue un gesto amable, más de lo que estoy acostumbrado». Pedro se sentó en el banco, manteniendo cierta distancia. «¿Por qué te busca la policía?», preguntó directamente. Joaquín suspiró y apartó la mirada. «No lo sé. Tal vez piensen que hice algo. Siempre piensan que hicimos algo». «¿Estás en problemas?». «Mi único problema es estar vivo», dijo Joaquín con amargura. «Estoy enfermo, lo sé, pero no puedo ir a un hospital. ¿Con qué voy a pagar? Y aunque pudiera, la mayoría no quiere atender a alguien como yo». Pedro notó que Joaquín estaba sudando y respiraba con dificultad. Había un leve temblor en sus manos y un color pálido en su rostro. «¿Qué tienes?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No sé. Hace meses que me siento así. Tal vez sea algo grave, pero ¿qué importa? Ya no tengo nada». Pedro se quedó en silencio por un momento. Por más que quisiera mantener distancia emocional, no podía ignorar lo que veía. «Mira, no puedes quedarte aquí en estas condiciones. Mi esposa y yo podemos ayudarte». «No necesito ayuda. Estoy acostumbrado a estar solo», respondió Joaquín, aunque su voz traicionaba un toque de vulnerabilidad. «No se trata de lo que quieras, se trata de lo que necesitas», insistió Pedro. «No puedes seguir así, y no voy a dejar que esto afecte a mi familia más de lo que ya lo ha hecho». Joaquín lo miró con escepticismo, pero finalmente asintió. Con dificultad, se puso de pie, tambaleándose un poco. Pedro lo ayudó a caminar, y juntos salieron del parque. Cuando llegaron a casa, Sofía se quedó boquiabierta al ver a Joaquín en la puerta. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, alarmada. «Necesita ayuda, Sofía. No podemos dejarlo en la calle así. Está enfermo». Sofía miró a Joaquín con desconfianza, pero también con compasión. Finalmente, suspiró y se apartó para dejarlos entrar. «Ponlo en el sofá. Voy a buscar agua y algo de comida». Mientras Sofía atendía a Joaquín, Pedro le explicó a grandes rasgos lo que había ocurrido en el parque. María, que había estado en su habitación haciendo tareas, salió al escuchar las voces y se detuvo en seco al ver a Joaquín. «¿Estás bien?», preguntó tímidamente. Joaquín le sonrió débilmente. «Gracias a ti, niña. Esa comida que me diste me mantuvo de pie un día más». María sonrió, aunque seguía sintiéndose algo culpable por haber ocultado su encuentro a sus padres. Esa noche, mientras Joaquín dormía en el sofá, Pedro y Sofía hablaron en voz baja en la cocina. «La policía volvió al vecindario hoy», dijo Sofía, con el ceño fruncido. «Preguntaron por él otra vez».
Esta vez parecían más insistentes. ¿Crees que lo busquen por algo serio?, preguntó Pedro. No lo sé, pero si lo encuentran aquí, podríamos meternos en problemas. Pedro asintió, consciente del riesgo. Solo hasta que encontremos una solución, dijo, mirando hacia el sofá donde Joaquín descansaba. No podemos dejarlo morir en la calle. Sofía no respondió, pero su expresión dejaba claro que compartía la preocupación de su esposo. Afuera, las luces de las patrullas iluminaban fugazmente el vecindario, y el eco de las sirenas parecía acercarse cada vez más. El día amaneció con un aire tenso en la casa de los Hernández. Aunque la presencia de Joaquín en el hogar les había dado cierta tranquilidad, la amenaza implícita de la policía seguía rondando, como una sombra difícil de disipar. Pedro, aún preocupado por las últimas visitas de los agentes, había decidido ir a trabajar temprano para no dejar que sus dudas invadieran más tiempo. Sofía, por su parte, había pasado la mañana organizando la casa y tratando de distraer a María, quien seguía inquieta. María, sin embargo, no podía olvidar lo que había ocurrido en los días anteriores. Sus pensamientos seguían regresando al encuentro con Joaquín, la desconfianza que los policías mostraban al preguntar por él, y la creciente inquietud que sentía en su interior. Aunque sabía que había hecho lo correcto al darle su comida, no dejaba de cuestionarse si había cometido un error al involucrarse en algo tan fuera de su alcance. Esa mañana, los oficiales volvieron a la casa, esta vez acompañados de un hombre de aspecto serio que parecía ser un trabajador social. Sofía, que los vio acercarse desde la ventana, sintió un nudo en el estómago. Pedro estaba aún en el trabajo, pero había dejado claro que no permitiría que las cosas empeoraran sin antes entender qué querían realmente. «Buenos días», dijo uno de los oficiales, saludando de manera profesional. «Necesitamos hablar con ustedes nuevamente. Es sobre Joaquín». Sofía los miró fijamente, un tanto desconcertada, pero con la firme resolución de proteger a su familia. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, sin ocultar la inquietud en su tono. El oficial asintió, reconociendo la tensión en la atmósfera. «Joaquín no es un criminal», explicó. «De hecho, tenemos información de que podría ser candidato para un programa de salud dirigido a personas sin hogar. Es un nuevo programa del gobierno, creado para ofrecer atención médica gratuita a aquellos que más lo necesitan. Pero para que pueda acceder a este recurso, necesitamos su cooperación. Necesitamos que lo conecten con los servicios adecuados». Sofía sintió un alivio inmediato, aunque algo receloso. Al fin, las cosas parecían encaminarse hacia una solución. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente reemplazada por una nueva preocupación. ¿Cómo convencer a Joaquín de confiar en algo tan ajeno a su realidad? «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Sofía, decidida a encontrar una respuesta. «Simplemente necesitamos que Joaquín firme algunos documentos. El programa puede cambiar su vida, darle acceso a atención médica y, con suerte, ayudarlo a reconstruir su futuro. Pero para eso, él tiene que estar dispuesto a cooperar». El trabajador social, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. «Sé que esto puede parecer un paso grande para alguien que ha vivido en la calle tanto tiempo, pero créanme, no es tan difícil. Todo lo que Joaquín necesita es alguien que lo guíe. Si aceptan ayudarlo, podemos asegurarnos de que reciba los cuidados que tanto necesita». Sofía sintió una mezcla de esperanza y miedo. La idea de que Joaquín pudiera obtener atención médica era una bendición, pero el miedo de que la policía pudiera aún estar observándolos, esperando cualquier movimiento en falso, la mantenía alerta. «Lo vamos a intentar», dijo finalmente Sofía, con determinación, aunque aún sentía la inquietud en su pecho. Esa tarde, Pedro regresó a casa temprano, ansioso por saber cómo había ido la visita de la policía. Sofía le explicó rápidamente la situación y ambos decidieron hablar con Joaquín.
Al principio, Joaquín se mostró reacio, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarlo de verdad. «No necesito que nadie me ayude», dijo, mirando al suelo con desdén. «Soy un hombre perdido, y eso no va a cambiar». Pero cuando Sofía le habló de la oportunidad de recibir atención médica gratuita y de los recursos que el programa ofrecía, su mirada se suavizó, aunque siguió mostrando reservas. «¿Y qué pasa si me rechazan de nuevo?», preguntó Joaquín, su voz quebrada por el temor. Pedro se acercó a él, poniéndole una mano en el hombro. «No vas a estar solo, Joaquín. Vamos a estar contigo en todo este proceso. No podemos prometerte que será fácil, pero sí te prometo que lo vamos a intentar». Joaquín, aunque aún escéptico, pareció conmovido por la sinceridad en las palabras de Pedro. Después de unos momentos de silencio, finalmente asintió. «Está bien, lo haré. Si eso me da una oportunidad de vivir mejor, voy a intentarlo». Mientras tanto, en la escuela, María se enfrentaba a una situación completamente diferente. Sus compañeros de clase no podían entender por qué había ayudado a un hombre sin hogar. Las burlas eran constantes, y algunas de las chicas más populares de la escuela no tardaron en llamarla tonta por involucrarse con alguien de la calle. «¿No te da miedo?», le preguntó una amiga con una sonrisa burlona. «¿Y si ese tipo tiene alguna enfermedad? ¿O si es un ladrón? Deberías tener cuidado, María». Las palabras de sus compañeras la hicieron dudar. ¿Había hecho lo correcto al darle su comida a Joaquín? ¿Se estaba exponiendo innecesariamente? A pesar de sus dudas, el recuerdo de la mirada agradecida de Joaquín y la calidez de su sonrisa le dio fuerzas para mantenerse firme. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún no podía dejar de preguntarse si todo esto realmente valdría la pena. Esa misma tarde, Joaquín firmó los papeles necesarios para ingresar al programa de salud. Un pequeño paso, pero uno que podría cambiar su vida. La policía lo visitó nuevamente, pero esta vez su enfoque fue diferente. Ya no había acusaciones ni preguntas sospechosas. En cambio, los agentes se ofrecieron a ayudarlo a conectarse con los servicios médicos. Aunque Joaquín no podía entender aún el alcance de lo que estaba sucediendo, había una ligera chispa de esperanza en sus ojos, algo que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias por darme una oportunidad», le dijo a Pedro y Sofía con una sonrisa tímida. «No sé qué haría sin ustedes». Pedro y Sofía lo miraron con un leve gesto de satisfacción, conscientes de que habían hecho lo correcto. Sin embargo, sabían que el camino no sería fácil. Había muchas incertidumbres por delante, pero, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña luz brillaba en la oscuridad. María, al regresar de la escuela, se encontró con una sorpresa. Joaquín, aunque aún vulnerable, estaba sentado en el sofá, sonriendo. Había algo en su mirada que le dijo que todo lo que había hecho había valido la pena. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sentía que la familia Hernández había dado un paso crucial hacia un futuro lleno de posibilidades. El sol se levantaba con más fuerza esa mañana, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Joaquín, aunque aún débil y lleno de incertidumbres, se sentía diferente. La última semana había sido un torbellino de emociones. Desde los papeles firmados para entrar en el programa de salud hasta los primeros pasos de su tratamiento médico. Había tenido días de cansancio extremo, de malestar por los efectos secundarios de los medicamentos, pero también había momentos de esperanza, de sentir que finalmente se le brindaba una oportunidad que jamás creyó merecer. Pedro y Sofía, siempre atentos, lo acompañaron durante sus visitas médicas. El proceso fue lento, pero la mejora, aunque pequeña al principio, era palpable. Joaquín comenzaba a recobrar algo que había perdido hacía años: su dignidad. Los médicos confirmaron que su salud era grave, pero no irreversible. El trato constante, la atención médica y el apoyo de la familia Hernández marcaron la diferencia. Cada día era una lucha, pero una lucha por la vida.
y Joaquín estaba dispuesto a seguir adelante. Un mes después, se encontraba más fuerte. Su piel, antes pálida y enfermiza, había recobrado algo de color. Sus manos, aunque aún temblorosas por la desnutrición, comenzaban a mostrar la fortaleza de un hombre que se había rehusado a rendirse. Fue entonces cuando Pedro le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida. Hay un puesto de trabajo en el vecindario, como jardinero. La señora Valeria, la que vive en la casa de la esquina, me dijo que necesita ayuda en su jardín. Si te interesa, puedo llevarte mañana. Joaquín dudó por un momento. ¿Estaba listo para un trabajo? ¿Podría mantenerse firme? ¿Trabajar como lo había hecho antes de perderlo todo? La vida en la calle lo había debilitado física y mentalmente, pero la esperanza que había encontrado en la familia Hernández le dio el coraje necesario para aceptar la oferta. Sí, lo intentaré. Gracias, Pedro, respondió Joaquín con una sonrisa tímida, que esta vez no estaba llena de desesperanza, sino de algo más, la voluntad de vivir. El día siguiente, Joaquín se levantó temprano. Después de tanto tiempo, de tantas noches sin rumbo, por fin tenía algo por lo que levantarse cada mañana. Un propósito. Se vistió con ropas prestadas por Pedro, una camiseta vieja pero limpia, y unos pantalones que le quedaban grandes. A pesar de las dificultades, caminó con determinación hasta la casa de la señora Valeria. La mujer, de unos 70 años, lo recibió con una mirada curiosa pero amable. ¿Estás listo para trabajar?, le preguntó mientras le extendía una pequeña pala. Joaquín asintió. Lo que al principio parecía una tarea sencilla, pronto se convirtió en una lección sobre la importancia de cada pequeño paso. No se trataba solo de cortar césped o arrancar malas hierbas. Cada movimiento le recordaba lo que había perdido y lo que todavía podía recuperar. No era fácil, pero estaba dispuesto a hacerlo. El trabajo fue extenuante, pero a medida que avanzaba, Joaquín se sentía más vivo que nunca. Al final del día, la señora Valeria le dio un modesto pago. No era mucho, pero para Joaquín representaba un avance, un paso hacia la normalidad. Con el paso de las semanas, Joaquín comenzó a adaptarse a su nuevo ritmo de vida. Aunque el trabajo como jardinero no le generaba grandes ganancias, le proporcionaba algo aún más importante: la satisfacción de saber que estaban haciendo algo por sí mismo, sin depender de la caridad de otros. Pedro lo acompañó en los primeros días, y juntos comenzaron a crear una rutina que les permitía a Joaquín mantenerse estable, física y emocionalmente. María, que había estado observando con curiosidad y una leve preocupación el proceso, comenzó a ver cómo su gesto de bondad había dado frutos. Su madre, Sofía, también estaba aliviada al ver que Joaquín estaba en camino a la recuperación, aunque siempre vigilante por si surgían nuevas dificultades. Pero lo que más sorprendió a María fue cómo su relación con Joaquín evolucionaba. Al principio, Joaquín era solo un hombre al que había dado su comida por compasión. Ahora, él era una figura constante en su vida, alguien a quien visitaban regularmente en su trabajo y con quien compartían momentos sencillos, pero significativos. Un día, Pedro propuso una idea que parecía algo sencilla, pero que para Joaquín significaba mucho más de lo que podría haber imaginado. María quiere plantar un árbol en el jardín. ¿Quieres ayudarnos?, le preguntó Pedro a Joaquín mientras lo observaba trabajar. Joaquín, que en ese momento había estado revisando el césped en el jardín de la señora Valeria, levantó la vista y vio a María sosteniendo una pequeña planta, lista para ser sembrada. ¿Un árbol?, preguntó, con una sonrisa que reflejaba cierta incredulidad. Sí, es un símbolo de nuevos comienzos, respondió María, mirando a Joaquín con una expresión sincera. Como tú, como todos nosotros. Joaquín la miró por un momento, con los ojos llenos de una gratitud que no podía expresar con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la soledad ni el resentimiento hacia el mundo.
Estaba rodeado de personas que creían en él, que lo apoyaban sin esperar nada a cambio. Joaquín se acercó y comenzó a cavar un pequeño hoyo en el jardín. El sol brillaba fuerte, pero para él no había nada más importante que ese momento. El árbol representaba algo más que un simple gesto simbólico. Representaba la oportunidad de crecer, de echar raíces en un nuevo hogar, en una nueva vida. Mientras María y Joaquín plantaban el árbol juntos, Sofía y Pedro observaban en silencio, conscientes de que este momento era una prueba de que la bondad podía transformar vidas. Joaquín ya no era el hombre sin hogar que había encontrado en la calle. Ahora era un hombre con propósito, con una familia que lo apoyaba, con un futuro por delante. El árbol comenzó a erguirse, pequeño pero firme, como un símbolo de todos los cambios que Joaquín había atravesado. Un nuevo comienzo. La vida había dado un giro inesperado, y en ese momento todos sabían que el esfuerzo, la bondad y la solidaridad eran la raíz de un futuro más prometedor. Esa tarde, mientras María se alejaba de la casa con su familia, miró hacia atrás y vio a Joaquín, plantando con esmero el árbol, su figura cada vez más estable, y pensó para sí misma: los actos de bondad siempre dan frutos, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Y aunque no lo sabía, ese árbol sería siempre el recordatorio de que la esperanza y el cambio siempre pueden brotar de los gestos más pequeños, cuando se les da la oportunidad de crecer.